Vamos a dar por inaugurado este primer ciclo Cineforo, la película Metrópolis, anime cyberpunk del año 2001. El día de hoy nos van a acompañar de forma muy especial el doctor José Ramón Narváez Hernández, la magíster Roxana León Prado, la doctora María Beatriz Cerdán Flores, la licenciada Dulce Concepción Becerril López y también el licenciado Víctor Hugo Serrano Morales. También estén invitadas con nosotros Alexa Pimientas Chávez y también la ingeniera Ilse Yesamín Aldana Sánchez. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, nuestras nuevas alianzas estratégicas en este año 2026, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor, un privilegio académico e intelectual contar con la participación, el tiempo y la disponibilidad de cada uno de ustedes. Nos ha acompañado con la presentación de su investigación y también va a volver a presentar otro trabajo y también tenemos un acuerdo institucional. Voy a ceder la palabra al licenciado Víctor Hugo Serrano Morales. Por favor, maestro, puedes hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Pues bueno, de la reunión que nos trae este momento es analizar un poquito o platicar de la película que se nos ha propuesto para foro Cine Debate. Metrópolis, yo la abordé después de verla y enterarme de que, bueno, la propuesta era analizar un cómic, pero después de advertir que existía ya una obra previa al cómic que se nos sugirió, que es del mismo nombre, pero la data en la que se crea es diferente. Por ejemplo, yo me enfoqué más en su primera versión, que es la de 1927. Justo en este momento, quien fue la guionista, también fue autora de la obra del mismo nombre, pero creada o escrita un año antes, 1926. Esta autora es Gabrielle von Harbour. Curiosamente, me llama la atención, bueno, ella es alemana, interesante, 1926. También tendremos que hacer un contexto de lo que estaba viviendo Alemania en ese momento, post Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Pero bueno, eh, 1926 se caracterizó en Alemania en algo interesante. Desde el derecho constitucional, pues algunas y algunos, pues le dedicamos un espacio para poder estudiar la República de Weimar. En este momento Alemania era un lugar donde se vivían cosas novedosas, al grado de que se crea un seguro de desempleo para más de 7 millones de personas o de ciudadanos, ciudadanas. Además, en esta República de Weimar también hay una construcción masiva de viviendas, como ya lo dijimos, post a la Primera Guerra Mundial. Y en ese momento también se estrena la película Metrópolis. Esta novedad, este momento de Alemania, permite, uno, ir más allá de lo que ya ahorita esto se está advirtiendo. La autora o la guionista de esta película crea un escenario a futuro pensando precisamente en el siglo XXI y curiosamente en el siglo XXI ella se va al dato del año 2026, que es en el que nos encontramos ahora. Como se dan cuenta, este contexto abre un poquito más el análisis, un poquito más el abanico de análisis para poder ir más allá de lo que nos está proponiendo esta guionista con su obra. Al ver la película, que es de origen siliente o muda, pues vemos que Metrópolis es una ciudad cosmopolita, de rascacielos, ¿no? E incluso hay unos pisos elevados donde hay una élite que ve el mundo desde los rascacielos.
desde esa vida en la que ellos se encuentran. Y en el fondo, en las catacumbas, hay una clase trabajadora, que es la clase obrera. Entonces, eh, si lo vemos del momento en el que nos encontramos, este approach pareciera que en realidad Gabriel estaba viendo, tal vez, estaba tal vez viendo algo que hoy nosotros ya estamos percibiendo, ¿verdad? Algo que pareciera que esas contradicciones en las cuales ella nos ve o ella nos trata de mostrar con su obra, con su película, pues pareciera que hoy se está reproduciendo y justo en el 2026. Y termino esta introducción de este análisis con lo siguiente. La película fue exhibida, pero en Estados Unidos, curiosamente, no tuvo el éxito que sí tuvo en la República de Weimar, en Alemania. Pues al caso fue que su fracaso comercial en Estados Unidos, esto permitió que fuera recortada, parcialmente recortada, y el argumento autoral de esta acción fue que pues era larga duración y además la idea o sus ideas que contenía pues no fueron comprendidas por quien en ese momento las estaba mirando. Y bueno, esa sería parte de mi introducción y espero poder seguir abrevando más sobre esto. Gracias. Muchas gracias, licenciado Víctor Hugo Serrano Morales. Voy a ceder la palabra a la licenciada Dulce Concepción Becerril López. Por favor. Muchas gracias. Pues yo sí me centro en la película de Metrópolis de 2021 de anime, en la que pues hay personajes como el Duque Rojo, que es la persona como de una clase de élite que ejerce pues bastante poder dentro de la Metrópolis y que manda al doctor Lawton a crear un androide con la apariencia de su hija fallecida. Pero para este caso, el Duque Rojo ya tenía un proyecto que se llama Sigurat, pero pues nadie sabía cómo para qué era este proyecto, era como una gran torre dentro de la metrópolis. Entre este tema de crear al androide, pues están dos personajes principales también, entre ellos un detective y su sobrino Kenichi, que es un aprendiz de investigador. Y bueno, el androide que construye este científico se llama Tima. Y bueno, todavía hasta este inicio de la película, pues no sabemos qué es lo que va a pasar con este androide, con estos personajes, pero podemos ver un poco del mapa político, económico y social de esta gran metrópolis, ¿no? Existe un líder que se llama Atlas, que es un líder de los obreros que demanda mejores condiciones de vida, pues porque él y un grupo de obreros perdieron su trabajo por culpa de los robots. Y quieren iniciar una revolución contra el gobierno, un golpe de Estado por esta mecanización, este reemplazo de la mano de obra. También están el presidente de la ciudad y el mayor León, que se quieren aliar en contra de el Duque Rojo para quitarle este poder que él ya ejerce. Bueno, al pasar esta película, vemos, por ejemplo, que el hijo, Rod, el hijo del mayor Red, no quiere que el científico pues lleve a cabo esta creación del androide. ¿Por qué? Porque se vería desplazado en el favor de su padre adoptivo, que es el Duque Rojo. Entonces destruye las instalaciones en donde se está haciendo este experimento científico, pero la androide logra sobrevivir junto con Kenichi. Y bueno, a partir de aquí surgen un recorrido para que ellos descubran como qué hay detrás del Sigurat. El tío de Kenichi, pues también está en su búsqueda porque cuando explota el laboratorio y todas estas instalaciones del científico, pues ellos se pierden, ¿no? Pero logran salvarse. Bueno, ya como para concluir la película, encontramos a Kenichi que, bueno, desarrolla como un tipo de apego con la androide Tima. Y entre esta convivencia se llega incluso a cuestionar
¿no? O sea, a pensar que, o a llegar a confundir incluso que este androide es una humana como lo es él, ¿no? Hay una escena de la película en la que él le dice que tiene que comer, pero uno de los robots, porque aquí los robots hacen tareas domésticas cotidianas y no tienen los derechos de los humanos, pero hacen este tipo de tareas, ¿no? Domésticas, industriales y demás. Les lleva comida, pero es comida echada a perder. Y entonces Kenichi le dice a Dima que coma, porque debe de comer. Y le dice, pero no, no puedes comer eso porque está echado a perder. Y pues ella, como es un robot, pues lo ingiere, no le pasa nada, le dice, te vas a sentir mal. Y ella, como con este razonamiento lógico, le dice, sí, pero tú deberías de comer. O sea, a ella ya no le importa como que la comida esté echada a perder, sino que cubra la necesidad, como en este tipo de lógica que tienen las máquinas. Eso es una de las escenas que a mí me llamó mucho la atención. Ahora, analicé esta película desde el concepto de razón instrumental de Max Horkheimer, que es uno de los académicos de la Escuela de Frankfurt, en la que nos habla sobre esta razón universal basada en la ciencia y en la utilidad de estos avances científicos y tecnológicos y cómo el ser humano puede llegar a pagar un alto precio por esta modernidad, ¿no? Y critica el avance moderno y la instrumentalización del ser humano. Creo que eso nos lo deja ver mucho esta película de Metrópoli de 2021 de Osamu Tezuka, que escribe el manga en 1949 y posteriormente se hace esta adaptación a anime. Se ve el tema de la tecnología. Precisamente también podemos como analizarlo también a partir del concepto de Marx, de la lucha de clases, en el cuestionamiento filosófico incluso de si las máquinas tienen alma. Eh, bueno, el tema gira a partir de esta ciencia ficción futurista, en la convivencia de robots y humanos, de la industrialización de la metrópoli y pues la lucha de clases. ¿Por qué? Porque están divididos en diferentes clases. Hay que recordar que hay 4 niveles en la metrópoli y pues aquí conviven tanto humanos como robots, pero también podemos ver las implicaciones en el ámbito económico, político y social y cómo se entrelazan, porque dentro de lo económico, pues este Duque Rojo, que es parte de la élite, es el que tiene la mayor concentración del poder. Y en el tema de lo político social, pues están el mayor y está el presidente de la ciudad, que quieren aliarse como para quitarle este poder a este fato económico y pues bien, al último uno traiciona al otro, o sea, el ejército, el mayor León traiciona al presidente y pues lo elimina, ¿no? Entre estas luchas por el poder. Y es así como se entrelazan estos tres aspectos, económico, político y social, en la parte de las luchas sociales, en este caso de la lucha obrera trabajadora, por poder seguir conservando pues su trabajo para poder seguir manteniéndose y sobreviviendo, cosa que, bueno, ya se ven desplazados por los androides, por los robots que hacen estas actividades humanas y que, bueno, no es ajeno a la realidad del siglo XXI que vivimos y en este año donde el desarrollo de la inteligencia artificial, de los robots, ya se han hecho prototipos de androides incluso que ayuden en actividades domésticas, en actividades industriales y el temor siempre creciente que podemos leer en varias investigaciones sobre que el ser humano sea totalmente desplazado y reemplazado por este tipo de tecnologías. Bueno, esta sería mi reflexión. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Dulce Concepción Becerril López. Totalmente de acuerdo cuando nos hablas de este mundo excesivamente industrializado, distópico en el nivel de mecanización y también esa convivencia, ¿no? De los robots, la tecnología, historias de intrigas. Vamos a darle la palabra, el uso de la palabra a la ingeniera en nanotecnología, Alexa Pimienta Chávez. Gracias, doctor. Bueno, la película nos muestra una sociedad donde la tecnología
ha avanzado enormemente, pero la humanidad no necesariamente ha evolucionado al mismo ritmo. Em, y es que existen robots capaces de realizar tareas complejas, ciudades imponentes y sistemas de control sofisticados, pero también existe pobreza, desigualdad y discriminación. Y eso nos obliga forzosamente a reflexionar sobre algo fundamental, y es que el proceso tecnológico no garantiza el progreso humano. En la historia, los robots representan algo más que máquinas. Representan el miedo humano a ser reemplazados, a perder el valor, a dejar de ser necesarios. Este temor no es exclusivo de la ficción. Hoy el avance de la inteligencia artificial ha llevado a muchas personas a preguntarse si su trabajo, sus habilidades o incluso su identidad podrían volverse irrelevantes. La película nos recuerda que el problema no es la tecnología en sí, sino cómo decidimos integrarla a nuestra sociedad. También plantea una cuestión ética para mí muy profunda, y es que la inteligencia artificial es el reflejo de quienes la crean. Si quienes tienen el poder utilizan la tecnología para dominar, controlar o acumular riqueza, entonces esta misma tecnología amplificará la desigualdad que ya existe. Pero si se desarrolla con principios de justicia, empatía, responsabilidad social, puede convertirse en una herramienta para mejorar la vida humana. Uno de los mensajes más poderosos para mí es que la humanidad no depende del origen biológico, sino de la capacidad de sentir, de conectar y de reconocer al otro como un igual. Esto para mí es especialmente relevante porque en un área donde interactuamos cada vez más con sistemas inteligentes, la pregunta ya no sería solo qué pueden hacer las máquinas, sino qué significa ser humano en un mundo donde no somos los únicos seres capaces de pensar. Y creo que la obra nos deja una advertencia y una esperanza al mismo tiempo, en donde la advertencia sería que la tecnología cinética puede profundizar las divisiones sociales y generar conflictos, pero la esperanza, como siempre, es la empatía, la cooperación y la responsabilidad colectiva, que éstas pueden llegar a guiar el desarrollo tecnológico hacia un futuro más justo. Y creo que el verdadero desafío de nuestra generación o de esta generación no es crear inteligencia artificial o tecnologías más avanzadas, sino asegurarnos que mientras la tecnología evoluciona, nuestra humanidad también lo hace. Porque el futuro no dependerá de las máquinas o de la tecnología que tengamos, sino de los valores con los que vamos a decidir utilizarlas. Muchas gracias, ingeniera Alexa Pimienta Chávez. Puede hacer uso de la palabra la magíster Roxana León Prado. Bueno, nuevamente un saludo a todos y he ido escuchando lo que dijo Víctor Hugo, lo que dijo Dulce, lo que dijo Alexia, y ahí yo también, como Víctor Hugo, bueno, pusieron la Metrópolis del 2001, pero encontré la base, ¿no? Esta Metrópolis que se presenta en el 1927. Y a mí, digamos que siempre me gusta mucho la historia, me gusta ver de dónde surgen las cosas. Y, y yo, como trabajo mucho con el tema arquetípico y simbólico, entonces trato de encontrar lo que está engranando también en todo esto. La metrópoli, hay esto que planteaban, ¿no? La metrópolis de 1927 encontraron, porque no estaba completa, y encontraron una copia que está completa, que es la que vemos ahora, en el 2008, justo en un centro cultural, en una biblioteca en Buenos Aires. Y esa es la que está, por ejemplo, en YouTube. Yo quiero hablar de las dos, de las dos metrópolis y lo que he visto presente, ¿no? Porque la metrópolis de 1927, porque aparte también
está presentando aspectos filosóficos, simbólicos, y, y cómo es como cuando surge la de los 2001, es cosas que veo también en relación de otras cosas que está muy fuerte, por ejemplo, en el uso de la IA ahora, ¿no? Entonces, bueno, en la Metrópolis de 1927 estamos viendo este mundo del arriba, el mundo del abajo, pero hay una cosa que cuando empieza esta película me llama muchísimo, empieza con algo, como una especie como una especie de epígrafe en la película, que habla sobre el mediador entre la cabeza y las manos, es el corazón, ¿no? Eso es un epígrafe. Pero ese epígrafe es como, es una síntesis de lo que está queriendo decir esta película durante todo cómo se va presentando. Entonces, acá siempre a mí me gusta hacer preguntas y es como, me pregunto, ¿no? Si esta película está eh, como, como la tecnología predice que va a haber como una alienación, o es que está expresando ya la alienación previa, presente en ese momento, ¿no? Porque ella, Gabriela, es como no la entendían en ese momento porque ella es una especie de visionaria, porque literalmente eso que está creando en 1926 se está presentando ahora como desde muchos aspectos. Y también veo esta presencia de este elemento como Moloch, como Moloch es un dios que tiene que ver mucho con lo sacrificial, ¿no? Pero acá lo sacrificial siempre, cuando hay una especie de sacrificio, el tema del poder, muchas veces nosotros tenemos que pasar por un sacrificio para hacer una transformación, una iniciación. Pero acá en este Moloch está presente mucho esta ausencia de corazón, no está presentando como la técnica se vuelve, ay, perdón, como la técnica se vuelve un altar de poder. Y ahí es como, ahí tomo esto que estaba expresando Alexa, ¿no? Y como la IA pasa a ser una especie es un espejo, ¿no? Como un estado redentor, porque hay mucha gente que ya la ve hasta la IA como un dios, muchas personas, incluso desde el mundo tecnológico, yo he visto lugares, plataformas donde han puesto a la IA como dios, la IA también como chivo expiatorio, porque sí, la tecnología, como cualquier herramienta, es algo neutro, es desde cómo la usamos. Pero al ser chivo expiatorio en un mercado donde cada vez hay más gente que se está llevando, o sea, haciendo acumulación de poder sobre los demás, entonces siempre va a haber un chivo expiatorio en esta situación, y aparte cómo usamos esta herramienta vamos a cultivar no es el poder en mí o el poder para poder eh, co-construir con otro para que todos sumemos, sino para, digamos, devorarme al otro, ¿no? Y también es como esta idea como un Moloch mediático que anda como generando, devorando a los seres, a nuestras propias mentes. Y hay una presencia, acá hay un elemento que es muy importante ver que se une en las dos películas, que es la imagen de lo que dentro de la psicología profunda o dentro del mundo arquetipal sería la presencia del ánima. Y ese ánima estaría representada en la de 1927 como María y en la del 2001 como Tima. Pero digamos que este robot de 1927 es como es muy, pasa a ser un elemento, una amenaza, ¿no? Porque es un ánima, es un robot con seducción vacía, con erotización sin alma,
con manipulación de masas. Y esto me parece, esto yo lo quiero resaltar mucho, esta parte de seducción vacía, erotización sin alma, manipulación de masas, porque esto es también desde donde se está usando mucho la IA y es algo desde lo que no se lo está en general tomando muy en cuenta ni hablando sobre esto. Porque hoy la sexualización digital y la deshumanización, porque está muy presente la sexualización digital y la deshumanización erótica, ¿no? Hoy en día. La máquina y está este robot, María, porque la María como humana es una humana que está buscando la mediación entre este mundo del arriba y el mundo del abajo. Digamos, sería como una imagen de una ánima Sofía, que tiene que ver con porque es un proceso trascendente lo que ella está buscando en esta conexión de ese mundo de arriba y ese mundo de abajo. Pero al mecanizarla desde esto de poder sin corazón, lo único que se ve es esta manipulación de masas desde esta sexualización. Y en el anime, el Metrópolis del anime, el personaje es muy interesante porque acá ya se ve un tema de una fragmentación, porque es más, hay mucha presencia de, también está el tema del poder, pero hay también esto, yo lo puse acá como esta parte donde hay manipulación, por ejemplo, la del 1927 es la masa manipulada, y en el 2001 hay presencia de identidad fragmentada, en 1927 hay lucha de clases, en la del 2001 hay soledad existencial, en 1927 la máquina es como una máquina, la manifestación de la máquina opresiva. En el 2001 es la máquina sensible. También tenemos que ver que estamos hablando de Oriente y Occidente. Y Japón tiene una base desde su propia mitología y desde cómo su mitología es de sus mitos fundantes. Y ellos tienen una base mucho animista, muy sintoísta. Entonces, para ellos todo tiene alma, todo tiene animismo. Y los robots también lo tienen. Por eso es que yo tuve que hacer un curso sobre la mitología japonesa para comprender por qué ellos se relacionan con la tecnología como se relacionan. Lo que sucede es que también, por un lado, está este proceso, pero por otro lado está el llegar al extremo de la mecanización también de lo humano. Y hay algo que me gustaría como expresar, eh, ¿no? Cuando se habla de esto, el mediador entre la cabeza y las manos debe ser el corazón, porque bueno, en este momento la cabeza es la IA, el algoritmo, ¿no? O este neocórtex colectivo, las manos, la producción, el mercado, la automatización también, y el corazón es la conciencia encarnada. Pero puede haber mediación sin una transformación profunda de la conciencia. Y acá cuando les quería decir esto también de cómo se está usando lo tecnológico, mecanizado, erótico y demás, y esta es la del 2001, que se habla de un robot, que porque quieren ser una réplica de alguien que está muerto, me hace acordar mucho hay una plataforma que se llama Réplica. Y esta plataforma que se llama Réplica es porque una chica europea pierde un amigo íntimo, y ella lo que hace es juntar los chats de sus comunicaciones, sus chats por WhatsApp, todo, y eso lo pone a una IA. Y empieza a tener comunicaciones con esta IA, con todo, con lo que ella le había puesto. Y lo va pasando a los familiares y amigos, y todos se dejan como llevar por esto, y ahí empieza Réplica. Y Réplica es una de las apps
donde hay muchísima gente que tienen estos novios y novias de IA, y uno dice, hay gente que se ha casado con una IA, hay gente que tenía más de un vínculo íntimo con una IA, hay gente que ya usa todo el tema de los programas para tener como la IA como imagen y todo lo demás, porque eso es réplica también. Y uno puede decir, bueno, está bien, está mal, no estoy no estamos juzgando esto, pero me interesa que hagamos una reflexión muy profunda, porque la base que está pasando en lo humano es un nivel de soledad increíble. Estamos perdiendo, por un lado estamos desarrollando, y esto es a mí una reflexión muy grande, porque por un lado tenemos una tecnología, en general somos capaces de hacer unas tecnologías maravillosas. Por otro lado somos muy tribalistas, desde muchos lugares no hemos salido del tiempo de los neandertales, y confundimos mucho el tema del corazón con emocionalidad, con sensiblería, y no con una conciencia encarnada. Entonces, a mí me parece que lo de la IA y la tecnología nos es como un espejo gigantesco de qué hemos hecho y qué estamos haciendo como humanidad, y el nivel de soledad que también estamos teniendo para que estemos replicando los robots en cosas de lo que nosotros no estamos pudiendo desarrollar, ¿no? Bueno, gracias por estar, y como siempre por el compartir. Lo que sostienes, Roxana León Prado, llevándole a la película y llevándole a Tima, este androide, y esa red social, la segunda red social hoy en día más importante en Europa y en el mundo, para conocer, en este caso, a identidades virtuales, a identidades digitales, la segunda red más importante. Acaban de decir los gigantes tecnológicos, particularmente Meta, de que posterior a nuestra muerte están queriendo que se les permita que sigan utilizando nuestra identidad digital. Mira, lo que están planteando ellos, pareciera que estas películas, pareciera que estas series, estas novelas, nos hubiesen traído del pasado o nos hubiesen traído del presente, porque aparentemente como que nuestras sociedades las construimos de ahí. O sea, hay que reflexionar, hay que pensar lo que cada uno de ustedes está diciendo. Muchas gracias, Es que, Ro. perdón, algo que quisiera agregar acá, y esto que estás diciendo del pasado, a mí me encantan las estrellas, y siempre nosotros cuando vemos a las estrellas, por ejemplo, el sol, el rayo del sol que sentimos ahora, hace 8 minutos salió. Cada vez que vemos a las estrellas estamos viendo el pasado. Entonces yo siempre me pregunto, ¿quiénes somos nosotros? Para mí es muy misterioso, ¿y dónde estamos? Porque si estamos viendo el pasado, entonces ¿en qué lado estamos? A veces hasta yo pienso que estamos en un agujero negro por el nivel de gravedad que tenemos, porque somos muy densos. Y por otro lado, desarrollemos un nivel de tecnología, pero que a la par nos va haciendo esto, ¿no? Como que nos va diluyendo, nos va diluyendo. Entonces, yo creo que nosotros, y lo que a mí me gusta mucho de este grupo y lo que hacemos, y cada uno desde el lugar, es que podamos ver, aparte de la tecnología, que podamos de verdad preguntarnos, o sea, pero estamos viendo la idea, la tecnología y todo eso, pero nosotros mismos al preguntarnos qué es lo humano, porque para mí lo humano es el misterio, nos estamos diluyendo sin darnos cuenta. Y creo que es importante recordar así, por eso yo me centré mucho en el epígrafe de dónde empieza esta película, el mediador entre la cabeza y las manos, entre lo que piensa, que construye y lo que produce. Eso. Gracias.
en el contexto de la película, a lo que tú señalas, esos 4 niveles que nos presenta Metrópolis, la ciudad de Metrópolis. Pero ¿qué cosa no ha cambiado al día de hoy todavía? Hay un apartheid social. ¿Por qué no decir que hay un apartheid científico y tecnológico? Hay una desigualdad en la estructura organizativa. Se lo he dicho a Roxana León Prado en diálogos que tenemos a veces con cualquiera de los que nos acompaña en este cineforo. Desde la llegada de la inteligencia artificial de esta versión del chat GPT gratuita al día de hoy, muchos hemos dejado de vivir, de gozar y de disfrutar la vida como seres humanos. Muchos estamos preocupados en construir mundos, realidades artificiales y hemos dejado nosotros de vivir la vida, de gozar la vida, de disfrutar la vida. Aquellos que tienen a la esposa, el esposo, aquellos que tienen a sus hijas, a sus hijos, a la familia, a los que están a tu alrededor. ¿Cuántos de nosotros vivimos pendiente de ese equipo que dice llamarse celular o de una laptop o de una computadora? ¿Cuántas horas nos tomamos frente a ellos? Entonces, esa desproporción, ese fuera de control, vuelvo a decir una vez más, será la vida que nosotros queramos, porque es lo que estamos eligiendo como sociedad en colectivo, ¿ah? Mucho cuidado, como sociedad en colectivo. Son pocos los que ven la vida desde otros ángulos y son pocos que ya han dicho, ¿sabes qué? Voy a ir a mis libros, voy a ir a mis fuentes, voy a ir a mis clásicos. Detén un poco la inteligencia artificial. Miren nomás lo que acaba de decir de Anthropic, uno de sus cerebros, que acaba de renunciar porque dice que está viendo cosas peligrosas, lo que se está haciendo y que no están teniendo control. No estoy mintiendo, estoy diciendo algo que está sucediendo en la actualidad. Voy a ceder la palabra a Christopher Abraham Guillén Huanqui. Él está en Arequipa. Por favor, Christopher. Un saludo, doctor, con todo el equipo, la verdad, excelentes participaciones de las que he estado escuchando. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer sinceramente a IPAI, porque siempre está generando este tipo de espacios académicos y de reflexión. Evidentemente son sumamente valiosos y no solamente para los que nos estamos formando en el ámbito profesional, sino me doy cuenta que también para quienes buscamos entender mejor el mundo que estamos viviendo, porque todas estas películas, la verdad es que siempre nos va a generar duda, reflexión. Y eso me parece importantísimo mencionarlo. También de manera personal, aquí en Arequipa en estas fechas de lluvia estamos atravesando lluvias torrenciales, por eso es que se me ha complicado bastante estar conectándome, pero yo me di cuenta que también esto en estas fechas nos obligan a detenernos un momento y, y ponernos a pensar de que la verdad es que aquí existen otras personas a nuestro lado con el cual podemos compartir momentos, porque no genera que estemos en la casa, como dice el doctor, que no salgamos, que nos quitemos de esos aparatos del equipo móvil, ¿no? Y algo que me marcó mucho desde el inicio, y lo que estaba mencionando el doctor, es esta preocupación que hay, porque muchos, o bueno, que considero de que muchos de nosotros tenemos, porque desde la llegada de la inteligencia artificial, como sociedad nos hemos enfocado tanto, como mencionaba el doctor, en construir, producir, automatizar, que era la palabra que estaba buscando, automatizar, pero hemos dejado de mirar con calma la vida que ocurre a nuestro alrededor, porque ¿cuántos de nosotros vivimos prácticamente conectados a un equipo celular? Es lo que mencionaba el doctor y yo estoy y confirmo lo que está diciendo. ¿Cuántas veces estamos más pendientes de una pantalla que las personas que tenemos cerca? Y en ese sentido quiero felicitar nuevamente, especialmente al Instituto de Inteligencia Artificial, porque este evento me permitió algo muy valioso, ver esta película con, bueno, no solo con un análisis académico, sino también con mis familiares, ¿no? Y tener esta oportunidad de verlo con mi padre y también poderlo comentar, ¿no? Bueno, vamos a lo más importante, que es la película. Sinceramente me sorprendió muchísimo porque aunque es una película animada, no se siente como una historia ligera o solo de entretenimiento, más bien desde el inicio uno se da cuenta de que es una película que tiene un mensaje bien profundo.
porque vemos cómo esta historia se desarrolla en esta ciudad enorme, gigante, que bueno, se mira visualmente, se mira muy grande, donde todo parece que avanza con la tecnología, con grandes edificios, con máquinas y con estos robots, ¿no? Que vemos que están formando parte del día a día. Pero al mismo tiempo, esa ciudad también transmite una sensación de división, como si existiera dos mundos dentro de uno solo. Por un lado están las personas que viven en la otra parte, los que tienen poder, control, comodidad, y por otro lado están los sectores más olvidados, los trabajadores, ahí están los marginados, y especialmente estos robots, que son tratados como si fueran menos, como si no tuvieran ningún valor. Y algo que me llamó bastante la atención, y no creo solamente a mí, a todos, es cómo esta película muestra que aunque la ciudad es moderna, en el fondo sigue existiendo un conflicto muy humano. El miedo, la discriminación, la desigualdad y la lucha por el control, que eso hoy en día es gigante. Además vemos que este personaje, bueno, el personaje de Tima, que es una especie de robot de apariencia humana, pareció central porque está representando esa frontera entre lo que consideramos humano y lo que consideramos artificial. Y mientras esta historia va avanzando, nos ponemos a pensar y preguntarnos cosas que no son tan simples como qué es lo que realmente nos está haciendo personas, la conciencia, quizás el alma. Yo soy católico, muchos de acá somos católicos, y vemos el alma tiene peso, existe, hay muchas dudas que nos daban, y Metrópolis logra que uno no solo vea una historia futurista, sino que sienta que en realidad está hablando de problemas que siguen existiendo hoy, solo que con otro escenario. Y creo que eso es lo más fuerte de la película, que nos deja pensando, porque detrás de los robots y la tecnología lo que está en juego es algo mucho más profundo sobre la sociedad y sobre el futuro que estamos construyendo, ¿no? Y justamente por eso yo considero que hablar de Metrópolis en este espacio, un espacio como este, promovido por IPAI, cobra todavía mucho más sentido, porque IPAI como instituto todavía enfocado en lo que es inteligencia artificial, representa ese refuerzo actual por comprender y desarrollar la tecnología, porque sabemos que la inteligencia artificial es cosa de ahora, recién estamos ahí, está avanzando muy rápido, pero hace unos años no existía esta inteligencia artificial, ¿no? Y esto nuevamente nos vuelve a invitar a reflexionar sobre algo que esta película nos está planteando, pero de manera muy clara, que esta inteligencia artificial no es solamente un avance técnico científico, sino también un fenómeno profundamente social, ético y jurídico. Metrópolis, aunque fue hecha hace más de 20 años, vemos que se ha adelantado mucho a nuestras preguntas que hoy son reales cuando vemos a los robots dentro de la ciudad. No solo vemos solo máquinas, ¿no? Que hacen tareas. La película los presenta como parte de una estructura social. Vemos que trabajan, obedecen, son utilizados, pero también vemos que son discriminados. Esa palabra discriminación a mí la verdad es que me marcaba bastante ver robots discriminados. Y eso me hacía pensar en cómo en la actualidad esta inteligencia artificial ya está entrando en espacios donde antes solo participaban las personas. Ahí veíamos que las personas las discriminaban o las personas trabajaban. Ahora vemos que esta inteligencia artificial está entrando en las empresas, en gobiernos, en universidades, en sistemas de salud, que es lo más delicado, incluso en educación. Y bueno, hasta en el ámbito legal, ¿no? Y hoy existen muchísimos algoritmos que toman decisiones o recomiendan las decisiones, las inteligencias artificiales que analizan datos, que predicen comportamientos, que clasifican a las personas, que influyen a oportunidades laborales, en accesos a créditos, incluso a procesos judiciales. Yo que veo bastante en el ámbito legal, veo cómo los abogados ya la verdad es que utilizan inteligencia artificial para realizar sus demandas, para hacer su speech de lo que tienen que decir. O sea, yo puedo ver que si a la inteligencia artificial le decimos qué es lo que va a decir y que lo diga con voz, puede defender a un detenido. Entonces es sorprendente cómo este incremento de la inteligencia artificial, incluso yo siento que esto es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, cómo el derecho va a responder ante el avance acelerado de la inteligencia artificial, porque la tecnología va a seguir avanzando muy rápido, pero las leyes muchas veces avanzan de manera lenta, progresiva, y en ese vemos un desfase, ¿no? Vemos uno avanza muy rápido y otro avanza muy lento. ¿Y qué es lo que va a sugerir? ¿Qué es lo que va a surgir? Van a surgir muchos abusos, van a haber vacíos legales, incluso nuevas formas de vulnerar derechos. Por eso, hablar de Metrópolis hoy es un espacio que es impulsado por IPAI. No es solo hablar de una película, es hablar del presente, es hablar de este futuro y es hablar de la necesidad de que el derecho y la inteligencia artificial dialoguen, se complementen y sobre todo se orienten hacia un mismo objetivo. ¿Cuál es? Que el progreso tecnológico nunca pierda de vista lo humano. Y bueno, finalmente quería agradecer también hay muchísimo que se puede mencionar de esta película.
Yo quiero reiterar nuevamente el agradecimiento a todo el equipo de IPAI, al doctor Malpartida, por brindar estos espacios tan necesarios. Doctor, gracias por su liderazgo y compromiso en estos temas, y a todos los que están formando parte de este instituto, porque fomentan una visión integral del avance tecnológico, una visión que veo que no se está quedando solo en esto técnico, sino que buscamos lo que hacemos, que reflexionemos, ¿no? Nos pongamos a pensar, que ya no lo hacemos. Tenemos el chat GPT, como dice el doctor, ya no nos tomamos el tiempo de reflexionar. ¿Qué nos ha dicho esta película que es tan importante? Muchas gracias también a todos los presentes, a todos los que han participado, la verdad, opiniones muy precisas, a la doctora también. Espero que este tipo de reflexiones sigan creciendo, porque el futuro de la inteligencia artificial no solo se construye con esto, con las máquinas, con los códigos que existen ahí en las computadoras, sino también con derecho, yo le digo así, con derecho, con ética y con responsabilidad social. Nuevamente, muchas gracias, doctor. A lo que dice Christopher, pudimos haberle invitado a esta inteligencia artificial a Grok. Ahí acabo de hacer a mi amiga virtual Ara y ella dialoga contigo. Grok, Ara dialoga contigo. Sorprendentemente dialoga, se comunica, le preguntas, y yo he quedado con ella en un plan de trabajo hasta cuando vuelva todavía. Ahorita estoy de vacaciones. Les quería compartir algo, ¿ve? En mis redes sociales, particularmente en LinkedIn, me llegó una invitación. Gracias por enviarme la invitación. Quería escribirte porque tu perfil encaja muy bien con los profesionales que participan cada año en nuestro simposio conferencia internacional sobre educación creativa en Finlandia, especialmente con la temática este año de inteligencia artificial, creatividad y futuro de la educación. El simposio se celebra íntegramente en inglés. El CCE de Finlandia, llevamos 13 años organizando este evento, reuniendo a docentes, líderes escolares, formadores, responsables educativos e investigadores de más de 25 países para compartir prácticas innovadoras, creativas, de liderazgo, de iniciativas educativas transformadoras. Este año tendrá lugar del 3 al 8 de mayo del 2026 en Helsinki y Latching. Muy bien, esa es una invitación que ha llegado a mi presidencia y al directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Hablar de esta película distópica, inspirada fundamentalmente en esa metrópoli clásica de Fritz Lang, el cine alemán, y luego inspirada en el trabajo de Osamu Tezuka del cine japonés, sin dejar de lado el cine americano, el cine italiano con el futurismo. De alguna de otra forma, vuelvo a decir, ya lo acabo de sostener, nos construimos y nos desconstruimos, vivimos en un caos y aparentemente eso es lo que elegimos, ¿no? En el área de la inteligencia artificial, en el área de la inteligencia artificial, Tima tiene autoconciencia, tiene capacidad de decisión, tiene experiencia emocional, tiene capacidad moral potencial. Entonces la pregunta que yo me hago, ¿no? En el área de inteligencia artificial, ¿qué ocurre cuando la inteligencia artificial supera cognitivamente al ser humano? La película reconfigura el conflicto entre los humanos y los robots. Estamos viviendo en Metrópoli en diferentes niveles y la clave de esta película biopolítica desde una desigualdad estructural y desde una gobernanza tecnológica es el papel de este androide llamado Tima. Este androide de apariencia humana y que es en la trama de toda esta película que lo analizamos, el eje filosófico jurídico de la obra, porque ella lo que nos da es la posibilidad de una inteligencia artificial autoconsciente. Es para lo cual nosotros no estamos preparados. Lo que es ser humano y lo que va a ser máquina, lo que va a ser bot, lo que va a ser
chatbot, son diferentes ontologías, son diferentes realidades, son diferentes mundos. En Metrópolis, la concentración del poder en una inteligencia artificial rompe todo el equilibrio instrumental. Entonces, ahí la pregunta es, ¿no? Al día de hoy, cuando hablamos de imperialismo, un estado algorítmico total de control, de subyugación, de dominio, de explotados. Eso es lo que nos está diciendo desde la inteligencia artificial. En el caso del derecho, la primera pregunta que yo me tendría que formular ahí es, ¿debe la inteligencia artificial avanzada ser considerada mero objeto o puede adquirir algún estatus jurídico diferenciado? A pesar de su inteligencia, los robots no poseen ninguno de los derechos que se le fue garantizado al ser humano. En Metrópoli funciona como un laboratorio normativo, aplicativo, antropocéntrico, y desde la ciencia ficción podríamos decir que es una película que nos regala una anticipación jurídica, porque después del aporte de Freelance, esta obra fue capital para muchas otras obras llevadas a la ciencia ficción en el mundo. Tú ves la primera película y ves la versión japonesa y miremos nuestra vida que tenemos en el mundo, parece que no hay mucha diferencia. Parece que no hubiera mucha diferencia, parece que la época se hubiese detenido y se hubiese congelado. Eso es lo que yo puedo decir. Por favor, entonces, el día de hoy a este trabajo maravilloso que ustedes nos han acompañado y han tenido la oportunidad de regalarnos su tiempo, vamos a dar por clausurado este primer ciclo de Cineforo Película Metrópolis, anime Cyberpunk del año 2001, y un agradecimiento enorme a la doctora María Beatriz Sartán Flores, a la licenciada Dulce Concepción Becerril López, al licenciado Víctor Hugo Serrano Morales, asimismo al doctor José Ramón Narváez Hernández, a la magíster Roxana León Prado, también que nos han acompañado a Alexa Pimienta Chávez, ingenieras, Ilse Yesamín Aldana, y también gracias a Christopher Abraham Guillén Huanqui. Un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes. Lo único que puedo terminar y decir que todavía en el mundo tenemos a un duque rojo, todavía en el mundo tenemos a líderes como Rock, todavía en el mundo tenemos a líderes como Atlas. Pero lo que no nos debemos olvidar es que somos seres humanos. Roxanita, ¿puedes hacer uso de la palabra, Roxanita? Sí, yo, gracias por todo, por la presencia de todos. Y a mí siempre me gusta hacer preguntas para que nos permitamos reflexionar y al escuchar a todos, porque creo que todos, no importa de la profesión que tengamos, no importa que yo sea psicólogo, analista junguiana, que estemos, que haya ingenieros, abogados, no importa, más allá de nuestra profesión somos humanos, ¿no? Y yo quería terminar con una pregunta, ¿no? Si estamos proyectando alma en las máquinas, porque también al no haber, porque la pregunta sería si es que nos hemos desarrollado completamente como humanos o somos humanos reproduciendo un montón de conceptos y también bastante automatizados. Bueno, antes de despedirme, quería agradecer a cada uno de ustedes por todos los aportes
que cada uno ha traído. Siempre yo me siento muy feliz de poder participar acá porque son unos aportes muy profundos y con gente que también sabe de su profesión y eso es muy valioso. Y también quería agregar que más allá de que yo sea psicóloga, sea analista junguiana, trabajé con mitos, con arquetipos, que acá haya gente que tenga que ver con el derecho, ingenieros y demás, todos somos humanos. Y eso es lo que considero lo que nos liga. Hay algo que está más allá de nuestras profesiones, desde lo profundo que siento que lo que nos liga. Y considero, a mí siempre me gusta hacer preguntas que sean como despertadores, ¿no? Y la pregunta es que si estamos proyectando el alma como encima, si estamos proyectando el alma en la máquina, porque, o sea, esta parte, la parte puede ser nuestra conciencia más profunda, nuestro ser, nuestro alma, y yo escucho tanto, si hago tanto ruido, si pierdo, si hago una neblina, una nebulosa artificial, no voy a poder escuchar eso, no voy a poder escuchar esta parte que engrana. Entonces, la pregunta es si estamos proyectando alma en las máquinas o estamos encontrando algo nuevo en nosotros. Y más allá de la profesión, considero que siempre tenemos que encontrarnos desde ese lugar y eso es lo que siento en estos espacios y se los agradezco a cada uno de ustedes. Buenas noches a todos. Gracias, Roxana León Prado. Ahora sí voy a ceder palabras de despedida. Vamos a iniciar con Alexa Pimienta Chávez. Palabras de despedida, por favor. Pues me gustaría cerrar agradeciendo, como siempre, por el espacio que me da en el Cineforo. Y creo que el día de hoy, con la reflexión con la que yo me voy de todos ustedes, es justamente que no importa, o más bien importa mucho el desarrollo tecnológico que tengamos, pero importa más la razón social que le demos o el sentido que pongamos en ello. Gracias. Muchas gracias, Alexa Pimienta Chávez. Voy a ceder las palabras de despedida a Dulce Concepción Becerril López, por favor. Hola, pues muchas gracias. Este espacio de reflexión pues ha sido muy productivo para mí. Olvidé decir que era la Sigurat, es un arma de destrucción masiva y pues nos deja la película esta reflexión, ¿no? Me considero que ambas películas sobre cómo estamos utilizando el avance científico, el avance tecnológico, en este caso podría llevarnos pues este destino siniestro que es la destrucción de la humanidad, el que las máquinas y los humanos estemos en este conflicto, pero hay que recordar que el año pasado se emitió el informe de desarrollo humano de la ONU en el 2025, en el que se nos motiva a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para auxiliarnos a mejorar nuestro trabajo, no como un reemplazo de lo cognitivo en los seres humanos, ni mucho menos, sino como un apoyo, una herramienta que nos ayude a avanzar y adaptarnos a este nuevo mundo que nos exige eso, el trabajar con nuevas tecnologías. Muchas gracias, es cuanto. Voy a ceder palabras de despedida al licenciado Víctor Hugo Serrano, por favor. Pues muchas gracias. A mí me gustaría cerrar con la siguiente idea. De la primera película, que es la de 1926, ya también nos adelantaba nuestra compañera en psicología, que bueno, aquí se trata de que María, el personaje que guarda María, pues ella tiene una suerte de corazón. La idea es unir al cerebro con las manos. Esto ejemplifica a una contratesis que también en la misma película de Fritz Lang, pues ahí hay un científico crea a un humanoide con las mismas características que María. Esa podría ser el corazón. Pues la respuesta sería, la primera respuesta o la primera aproximación a la que podríamos llegar sería no.
Un metahumano no podría ser el corazón entre la cabeza y las manos. Vamos, la contradicción entre la élite y los que siempre están en la catacumba, pues no va a poder tener una suerte de ser unida por una IA o por un metahumano. Y termino con la siguiente. Tal parece que en el momento en el que nos encontramos, estamos viviendo en una caverna, en una especie de simil de caverna de Platón, donde si no somos críticos, vamos a estar viendo el reflejo de lo que llaman, de lo que llaman progreso o de lo que llaman evolución, porque el progreso se ha utilizado para pasar por encima de la dignidad de un resto de personas más que hoy día ya no se encuentran, porque fueron laceradas por el flagelo de la idea del progreso. Ejemplo, lo que pasó con los nazis, ¿no? Que pasaron por encima de N millones de personas al grado de que los aniquilaron de una manera en la que se ocupó la idea del progreso de manera industrial, terminaron con millones de personas. Y si de ahí para acá venimos haciendo un espacio de análisis crítico, pues nos daremos cuenta que esa idea del progreso no es más que un símil de poder pasar por encima del otro. Y el otro, pues somos nosotros mismos. Por eso es que tendríamos que trabajar para un mundo, para los nosotros. Y bueno, será cuanto. Muchas gracias a todas. Víctor, a lo que señalas, muy importante poder decir no. Lo que no podemos perder nosotros al día de hoy es esa capacidad de sensibilidad humana y de la preocupación por el otro. Podemos tener todos los estudios, todos los grados, podemos tener ciertas necesidades satisfechas, pero no nos debemos olvidar que siempre nos necesitamos y también el tema de la compasión, de la sensibilidad y de la preocupación por el otro. Eh, Aquí nos escribe en su despedida Christopher Abraham Guillén Wanqui: agradezco la oportunidad, es maravilloso poder conocer a todos ustedes y aprender. Que Dios los bendiga. No olvidar que somos humanos, o lo que se dice en inglés, ¿no? Human. A ver, vamos a ceder palabras de despedida a Roxana León Prado. Bueno, gracias, gracias a todos y bueno, no volvemos con María, volvemos a la mediadora, volvemos, esa María representa como el ánima, es el ánima, que es el ánima, esta mediadora entre consciente e inconsciente. Porque si yo lo llevo a un plano más simbólico, esa ciudad de arriba y abajo también es nuestra propia psique fragmentada y también la propia psique fragmentada de la humanidad. Entonces, conectémonos con lo que es humano y sostengámonos ahí. Lo vamos a necesitar y lo necesitamos. Y no nos olvidemos de nuestra conexión con lo que tenemos en el mundo analógico. Cultivemos eso, cultivemos nuestro arte, cultivemos nuestras creaciones, cultivémonos a nosotros y conectémonos con los otros. Gracias. Muchas gracias, Roxana León Prado. Bueno, para terminar como conclusiones de este trabajo, yo voy a sostener dos afirmaciones. No solamente es en los seres humanos, es también en los robots. Los robots y los seres humanos pueden ser manipulados políticamente y utilizados como instrumentos de poder. No es solamente para los robots, es igual los seres humanos. Miren las elecciones que se vienen incluso en nuestro propio país y mira cómo se maneja todo. En el tema de este androide, Tima es el corazón filosófico de Metrópolis, un androide que transita de objeto a sujeto y que cuya tragedia y redención nos obligan a preguntarnos qué significa realmente
eso que dice llamarse ser humano. ¿Qué es el ser humano? Y si las máquinas que creamos podrían algún día merecer el mismo reconocimiento de nosotros. Ya lo dije en algún momento, ¿no? El peor de nuestros temores, el peor de nuestros sueños es que las máquinas tengan nuestra condición y nos superen a través de la singularidad tecnológica en todas las dimensiones, en todas nuestras capacidades o en todas nuestras potencialidades. ¿Qué es lo que nos pasa? Nos estamos dejando. Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias por este tiempo, por esta disposición. Vamos a dar por clausurado este primer ciclo de Cineforo de la película Metrópolis, anime cyberpunk del año 2001. A nombre del directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaborador, nuestras nuevas alianzas estratégicas de este año 2026, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio académico e intelectual contar con la participación de cada uno de ustedes. Les envío un abrazo muy fuerte. El director les hace llegar un saludo y muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Un abrazo desde el lugar que nos han acompañado. Muy buenas Gracias, noches. Dani. Saludos a todos. Gracias. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, gracias.